Pero antes, en primer lugar, como siempre hacemos, vamos a ver qué economía va a recibir Mauricio Macri. Informe con 5 economistas bien destacados. Y lo que tenemos es, en términos de volúmenes físicos, estamos estancados, no se ha creado más empleo formal. En términos cuantitativos, también se observa fuerte caída de las exportaciones con más valor agregado y pérdidas de las economías regionales, y un aspecto que es fundamental para la dinámica de cambio estructural, que es la disminución de los procesos de inversión. Y esto ha afectado notablemente las mejoras de productividad. Una economía estancada. El ingreso por argentino de diciembre, del 10 de diciembre de 2011 va a ser el mismo que tenía el argentino promedio en diciembre de 2015, va a ser igual al que tenía en diciembre de 2011, cuando la presidenta asumió su segundo mandato. Esto quiere decir que en el segundo mandato de Cristina la economía argentina no creció. Una economía con alta inflación, con problemas serios de para generar trabajo y con, vinculado a esto, muy pocos incentivos para invertir. Me parece que es una economía profundamente desequilibrada, que hace mucho tiempo está estancada y que muestra profundo desequilibrio macroeconómico prácticamente en todos los frentes, empezando fundamentalmente por el frente que ha sido históricamente el más vulnerable de Argentina, que es el frente externo. Una economía que no solamente tiene una situación muy complicada en el frente externo, sino que también está heredando, y creo yo que esto es mucho menos justificado, una situación muy complicada en el frente fiscal. Esta es una economía muy trabada, es una economía de restricciones para operar en todos los campos, de modo tal que eliminar esas restricciones en general permite que las empresas sean más eficientes, más competitivas. Así que todo esto es un asunto bastante complejo. Tarifas es una cosa, tipo de cambio también pega en toda la economía, pega en precios y pega también en la competitividad de sectores que hoy en día han perdido esa competitividad. Hay un montón de aspectos positivos de herencia económica que nadie está marcando, de los cuales nadie está hablando. Digo, vos recibís una economía desendeudada. El esquema hacia el cual se empieza a ir ahora es un esquema de endeudamiento, digamos. Cuando vos ponés a mirarte los perfiles de Alfonso Pratgay, de Luis Caputo, que va a ser secretario de Finanzas, de dónde vienen, de Wall Street, de los bancos de inversión, eso te indica que vamos a un esquema de endeudamiento y que la lógica de generación de dólares en la economía va a ser por ese frente, por el frente financiero. Entonces, en ese sentido, no se habla de la herencia positiva que implicó el desendeudamiento, la herencia positiva que implicó el piso de protección social. Restricción externa, por un lado, falta de dólares. De hecho, hubo una avalancha desde el lunes hasta ahora, una vez iniciado el mes, queriendo aprovechar los últimos días del llamado dólar ahorro, dólar a 9.73. Bueno, todos sabemos que a partir de la semana que viene ese dólar no va a estar más. Decía, por un lado, el balance que hacían recién, ¿qué va a recibir Macri? Faltante de dólares, restricción externa, problemas fiscales, una economía bastante estancada. Del otro lado, lo señalaba Datelis, una economía desendeudada no solo en el sector público, sino también en el sector privado y también en las provincias, aunque no tanto. En el mercado laboral hay no hay problemas serios de desocupación, sí de informalidad, y en los sectores más postergados el Estado ha armado un sistema de cobertura social importante. Esto es un poco los trazos gruesos de la economía que recibe Macri. Nuevamente, Juan Luis Burr de Fiel, Bernardo Kosakov de la Ditel, experto industrial, Rubén Lobolo y Agustín Datelis, contando cómo ven ellos los primeros días del gobierno que comienza el jueves próximo. El impacto directo de una devaluación, sobre todo abrupta como la que anunciaron, y una suba de tarifas es un impacto negativo sobre el poder adquisitivo. O sea, te afecta el ingreso disponible, por lo tanto, tira para atrás el consumo, debilita la demanda, o sea, al final del camino tenés un efecto recesivo y un traslado
a precios por otros motivos muy fuerte, pero por lo que implica la devaluación, etcétera, que también impacta negativamente sobre el poder adquisitivo de los salarios. Pero es indudable que esto es así, sobre todo la devaluación afecta muy fuertemente a todo lo que tiene que ver con alimentos, en combinación además con otro anuncio que hubo, que es la eliminación de retenciones, impacta directamente sobre alimentos, que en la canasta de consumo, la parte de alimentos donde más pesa es en los sectores de menores ingresos, con lo cual es un impacto directo al bolsillo de los sectores de menores ingresos, que son los que más vinculados están al consumo, por eso digo que debilita la demanda, y el tema de las tarifas, bueno, ahí afecta a un espectro más amplio, pero pega directamente sobre el ingreso disponible, indudablemente. Yo creo que hay que ser realista y al mismo tiempo notablemente optimista. Creo que viene un equipo técnico que tiene capacidad profesional y me da la impresión de que no van a adoptar posiciones fundamentalistas, ni mucho menos, y en ese sentido me da la impresión de que van a ser muy pragmáticos, en donde los problemas heredados en términos de algunas cosas que están totalmente pronunciadas, nunca hubo una devaluación más pronunciada que de la que se pronuncia ahora, y esto tiene que ver por cómo se utilizó la ancla cambiaria para tratar de sostener un esquema macroeconómico que tenía muchas inconsistencias, o también el tema del ajuste de las tarifas, obviamente requieren ahora mucho manejo, llamémosle de una terminología que es un poquito del pasado, de sintonía fina, porque el manejo de estas cuestiones todos sabemos que tienen impactos distintos y que hay que atenuarlos. Me parece que es importante que en estos 10 días que faltan para la asunción del gobierno de Mauricio Macri, el equipo económico en particular dé señales muy concretas de qué tipo de líneas de financiamiento van a estar no disponibles el 10 de diciembre, pero sí firmemente comprometidas, de modo de generar una expectativa favorable. Lo que hay que tratar de romper es esta idea que en algunos sectores se ha instalado de que el 10 de diciembre se produce una suerte de crack cambiario, donde casi un efecto de puerta 12, en donde todos van a salir corriendo a comprar dólares y el Banco Central desguarnecido no los tiene. Claramente, digamos, en este juego de expectativas y de dinámicas, el gobierno nuevo tiene que actuar y yo creo que tiene que actuar ya. La base del gran problema que vos tenés es que pasaste de tener un superávit allá por el comienzo de los 2000 a tener un enorme déficit fiscal. Ese déficit fiscal lo has financiado, por ejemplo, usando las reservas del Banco Central para pagar la deuda. Por eso no tenemos reservas. Pero básicamente la explicación de no tener reservas es porque uno usó las reservas del Banco Central para financiar parte del déficit. Por lo tanto, el déficit es un tema central cuando uno discute el tema de reservas, es un tema central cuando habla de inflación, porque hoy tiene una política monetaria que está totalmente manejada por, digamos, el déficit fiscal. Uno tiene que emitir para financiar simplemente porque no tiene financiamiento. No tiene financiamiento, usa las reservas. Se agotan las reservas, emite, porque no tiene margen para tomar deuda a una tasa razonable, quiero decir, a una tasa que no sea el 10% anual en dólares. Consiguientemente, el déficit fiscal es, si uno quiere ponerlo en términos periodísticos, la madre de todas las batallas para empezar a hablar. No es la única cuestión, por supuesto que no es la única cuestión. Mencionamos que hay problemas de una economía con enorme represión en el manejo de bienes y servicios, en el mercado doméstico, en el mercado internacional. O sea, tenemos muchas cosas para ir revisando. Y en ese sentido hay una cantidad de políticas distributivas por el lado fiscal que yo creo que tienen potencial para poder corregir, incluyendo políticas, espero, de, digamos, corrección de la estructura impositiva regresiva. O sea, creo que hay espacio para poder aplicar algún tipo de impuestos extraordinarios en sectores de alta manifiesta de riqueza para poder paliar esta situación de crisis. Puede ser que eso estaría bien. La segunda cuestión tiene que ver justamente con los sectores productivos de menor tamaño y que en menores condiciones, por ejemplo, para soportar eventualmente aumentos de tarifas. O sea, habrá que ver cómo Argentina ha profundizado incluso la concentración económica en estos últimos años, y a mí personalmente me parece que no sería bueno que sigamos estimulando la destrucción y baja de las unidades de menor porte en los distintos sectores productivos. Entonces yo espero que allí haya alguna política de tipo compensatoria para que esto no suceda. Vamos a ver.